Bueno, continuamos con el programa. Tenemos una visita en el día de hoy. Un invitado, sí. Un invitado de lujo, un invitado que está buenísimo que podamos generar esos lazos a nivel de lo que es AFUR y la Central Obrera. No sé si usted lo quiere presentar. Bueno, sí, tenemos acá al compañero Enrique Méndez, compañero secretario de organización del PCNT y también dirigente sindical de la FITIL a nivel nacional. Bueno, compañero, bienvenido, gracias por estar. No, buenas tardes, gracias por invitarnos, gracias por permitirnos estar acá en el programa de ustedes, que a la misma vez, gracias por la presentación también. Estamos lejos de ser lujo, pero en fin, se agradece. Y vaya desde acá un saludo a todas las compañeras y los compañeros que se encuentran mirando, los que están laburando y haciendo posible el propio programa, y a la misma vez, como ustedes realizaban la invitación, en ese caso soy Bolso. Vaya el saludo a la barra del Bolso Antifascista, pero también a la Solidaridad Carbonera, que cada vez que hemos tenido que trabajar y coordinar en conjunto el laburo por la olla popular siempre han estado al pie. Un saludo a todas aquellas barras que luchan por la importancia que tiene de dar mensajes sociales profundos desde la óptica del deporte, que el sistema de forma constante trata de neutralizar de forma constante la posibilidad de poder estar trabajando, involucrándose socialmente, y con discursos claramente políticos intentan prohibir y callar aquellas visiones efectivamente políticas que tratan de transformar una sociedad injusta en una sociedad más justa. Y bueno, en ese sentido vaya un saludo para todas esas barras que colocan su granito de arena en ese lugar tan importante que genera mucha atención de la sociedad, sin duda, ¿no? Claramente que sí. Bueno, compañero, vamos a hablar un poco de lo que ha sido el cierre de año con estas montón de circunstancias que han tenido el movimiento sindical. Venimos del año 2024 después de haber transcurrido un gran proceso que fue la juntada de firmas y después el plebiscito, que la verdad que la central se puso al hombro y logró marcar un mojón histórico en lo que es nuestro Uruguay. Y bueno, de ese proceso llegamos a un fin de año bastante turbulento, más que nada lo que corresponde como dirigente sindical de nacional de la FITIL y demás, de lo que ha pasado con los compañeros y compañeras de Coleme. Seguimos en esa instancia, seguimos ahí esa problemática. Sé que hay actualidad y que vos vas a traer un poco más de información. Queremos saber un poco en qué andan todos esos conflictos, primero que nada, para ver cómo arrancamos el año y bueno, en base a eso vamos hablando un poco. Bien, sí, primero hay que analizar que tuvimos un cierre de año enorme donde el campo social, sindical, tuvo muchísima labor, muchísimo desgaste, muchísimo trabajo en defensa de derechos, ¿no? El plebiscito significó muchísimo en esa lógica y sin duda logró reunir en ese proceso una síntesis de una visión que levantó el movimiento sindical en torno a la defensa de la seguridad social, que para una organización de 400.000 afiliados le va a poder decir que casi 1 millón de ciudadanos y ciudadanas apoyan una plataforma de tal dimensión. Sin duda que, si bien no reunió lo que era el resultado que deseábamos y esperábamos, logró colocar de cara hacia lo que esperemos sea un diálogo social por la seguridad social, para una seguridad social distinta, profundizando la conquista en derechos, sin duda. Bueno, es un arranque sumamente optimista, en el entendido de que ya no es solo la visión de la Central Obrera o de las organizaciones que tuvimos en el plebiscito, sino de toda una ciudadanía que ha marcado una visión muy importante. Y que, capaz que ya aprovecho que ustedes mencionaban eso, yo recuerdo el discurso que hacían algunos actores en aquella época tratando de destruir el proceso que construíamos de cara al plebiscito, donde avisoraban de forma totalmente falaz, totalmente errada, pero de que si había una conquista del plebiscito parecía que se venía la hecatombe para el país y que las industrias o las inversiones se iban a retirar del país y todo ese tipo de cuestiones. Lamentablemente no logramos el objetivo, pero tristemente, a pesar de que el objetivo no se logró, hemos identificado cómo en este proceso hoy nos encontramos en un arranque de año bastante complejo, preocupante, con una avanzada de los sectores empresariales
en una lógica muy jodida para nuestro país, ¿no? Ustedes me consultaban por la situación de Coleme, donde nosotros de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea desde el 28 de noviembre venimos viendo cómo se nos da la razón frente a la situación que nosotros venimos denunciando en Coleme, una situación donde hay una represión sindical enorme. Estamos hablando que acá una empresa que accedió a fondos públicos, fondos del Estado, votados en enero de 2023 por este Parlamento, que habló del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, que tiene una característica muy especial. ¿Por qué? Porque del 50% que accede de ese fondo, las empresas que accedieron no tienen que devolver el 50% del mismo, ¿no? Que el del otro 50% tienen una posibilidad de empezar a pagarlo a partir del mes 36. O sea, vaya si a las trabajadoras y los trabajadores nos vendría bien poder acceder a un crédito de esa característica, el cual no ocurre, no sucede, pero sí fue generado para estas empresas que se caracterizaban y se entendían en problemas. Lamentablemente, a pesar de que presentaron proyectos que decían que iban a realizar con este fondo, que aseguraba en el caso de Coleme que no iba a haber despido, que iban a sostener la plantilla de trabajadores, lamentablemente están utilizando ese fondo para reprimir a trabajadores, para reprimir al sindicato. De 5 dirigentes sindicales, 4 de ellos fueron despedidos. De 19 desafectaciones que hubo de los puestos de trabajo, hay que decir que 16 son sindicalizados en la empresa, amenazan con quedarse con la mitad de la plantilla, intentan tercerizar. Nada de eso estaba dentro del proyecto presentado para recibir el fondo, y son fondos que coloca la ciudadanía, ¿no? Que pagamos todas y todos. Y están llevando esta actitud totalmente antisindical adelante, represiva, compleja. Todo el mundo nos da la razón, ¿no? Los actores del Ejecutivo, el Legislativo, todo el mundo nos da la razón, pero muy bien marche preso, porque en realidad las soluciones se dilatan y no aparecen, no se resuelven, y nosotros en este marco estamos en la defensa de los puestos de trabajo de nuestras compañeras y compañeros de Coleme. Y es en ese sentido que el día de hoy venimos desarrollando una carpa en Cerro Largo, la misma que el día 19 va a estar marchando. Invitamos al movimiento sindical por Ruta 8 a acompañar esa marcha de los compañeros de Coleme, a acompañar, a salir los sindicatos, vamos a ir ingresando ciudad a ciudad, a encontrarnos en las ciudades, a quienes quieran acompañar, de cara hacia un paro que nuestra federación tiene resuelto para el día 20, un paro nacional, con la instalación de la carpa frente a la Torre Ejecutiva, en Presidencia, frente a Presidencia, donde vamos a colocar la carpa en defensa de los puestos de trabajo y de las políticas industriales de las industrias, y la vamos a estar realizando junto a la Confederación de Sindicatos Industriales en el marco de esa movida, que dicho sea de paso, está planteado por una propuesta del propio Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT a la mesa representativa del día de mañana, una propuesta, una moción de paro parcial para ese día 20, con concentración frente a la Torre Ejecutiva, ahí en la Plaza Independencia, para movilizar. ¿Por qué? Porque este año no arranca solo con esto, claro, ¿no? Si bien nuestro PIT-CNT no solo levanta en esta propuesta de movilización una propuesta de paro en solidaridad con los conflictos, que ahora quisiera hacer un repaso rápido claramente, de estos conflictos, porque acá vamos a explicar un poco lo que yo decía, una andanada de parte de los sectores empresariales. Parece que, no sé si analizando que se les va un cuarto de hora o alguna otra cuestión de desestabilización, pero hay acá una acción que viene siendo muy jodida por parte de los sectores empresariales, que yo enumeraba rápidamente, y antes de empezar el programa me ponía a pensar, y en esto que voy a mencionar hay fácil por encima de 5.500 puestos de trabajo en juego. Y acá tenemos que hablar de que nosotros identificamos cómo en este proceso entre fin de año e inicio de año tuvimos a los compañeros de CIMA dando la pelea en torno a lo que fue el cierre de Eurofarma y de Baliarda en términos de la producción que realizaban en el país, que pretenden traerlo importados desde fuera. Bueno, ahí hay una discusión que va más allá incluso de la lógica de las inversiones en sí mismos, sino de, bueno, cuál es la matriz productiva nacional que nosotros queremos para el desarrollo industrial que nosotros queremos de nuestro país. Estos temas, aparte de esto, nosotros lo hemos planteado como PIT-CNT, es parte de nuestra plataforma, se lo presentamos al presidente electo en la reunión que tuvimos hace pocos días.
Pero a esto hay que sumarle que a la situación de Coleme nosotros veníamos identificando en el marco de la industria láctea las grandes dificultades con la empresa Calcar, 107 trabajadores en Carmelo y Tanarira, que hoy vienen recibiendo también el impacto de las malas políticas empresariales, al igual que en Coleme, desde el año 2018, y que hoy hay una avanzada por parte de la empresa donde pretende avanzar en más seguros de paro y más rebaja salarial instalada ahí. Pero que a esto tenemos que sumarle que en el marco de nuestra misma industria láctea nos encontramos con acciones de la empresa Lactalis Parmalat, que hoy se encuentra en Cardona, que en este caso tomó una definición de cierre de la planta quesera y la va a producir fuera del país ya hace un tiempo, y hoy lleva 2 meses con el cierre de la planta de polvo, la cual pretende extender 3 meses más por dificultades, así aducen ellos, pero hay 71 puestos de trabajo en lo que es Florencio Sánchez y Cardona. Vaya si eso es una preocupación enorme y que se está dando en este momento. Y en el marco de la industria láctea venimos muy preocupados por la precarización, donde la empresa que tiene la precarización de la contratación, la empresa que tiene el 71% de la industria láctea, la principal industria como Conaprole, lleva adelante un proceso de trabajo de contratación safral en puestos de trabajo que no son safrales sino que son efectivos, pero que a la misma vez también concentra sus inversiones porque tienen altas rentabilidades, pero las concentra muy cerquita de acá, de la zona metropolitana, del puerto, y no invierte, por ejemplo, como es en la planta 16 de Mercedes en Soriano. Y año tras año nos vamos dando con una serie de planteos de seguros de paro, donde casi 50 trabajadores hoy se encuentran transitando un seguro de paro. Sí, en acuerdo en este marco ya tras minimizar el impacto de la situación que planteaba Conaprole, pero que se utiliza este tipo de situación. A esto hay que agregarle que nos encontramos con esta situación de los trabajadores y las trabajadoras en Yasaki, sí, ¿no? Eso estamos donde hablando el miércoles pasado. 1.200 familias están viviendo esta dificultad, este agravio que realizó la propia empresa, el propio Estado, en esa lógica, en esa forma de retirarse del país, ¿no? En los términos, en la forma en la que se retiró, con un mensaje de WhatsApp a las 2 de la mañana para que a las 6 de la mañana no te presente. Hoy hay un preacuerdo que fue aprobado por parte de las asambleas que no resuelve la cuestión del puesto de trabajo, pero que sí minimiza por lo menos un tanto el impacto en la forma que fue instalado, y si no hubiera estado la existencia del sindicato único del metal, los trabajadores y las trabajadoras, las compañeras de la UNRWA, que estuvieron en el marco de esa negociación junto al sindicato de base en Yasaki, tanto en Las Piedras como en Colonia, que llegan a un acuerdo que intenta avanzar en una lógica de seguros de paros especiales, trata de avanzar en una lógica de mejorar los despidos que fueron instalados de esta forma extremadamente injusta, y que trata de laburar y generar condiciones en términos de la reinserción de las trabajadoras y los trabajadores en sus puestos de trabajo, en puestos de trabajo con lo que es la formación para las trabajadoras y trabajadores para una reconversión. Entonces, en esa lógica hay que decirlo que también ahí se ve, y estamos hablando acá pura y exclusivamente prácticamente del interior del país, ¿no? Totalmente. De ciudades y departamentos del interior del país. Y a esto le sumamos la realidad que hoy la empresa Isusa anuncia en términos para los compañeros del STIC, de la química, que pretendería que la producción que realiza Isusa hoy en Uruguay se traiga importada y que quede una cuestión de lógica, de logística en el país, que también tiene que ver con esto mismo que veníamos hablando, ¿no? La matriz productiva industrial para nuestro país, en realidad, cómo se va a continuar, que ahí son un entorno de 250 trabajadores que están vinculados a estas industrias, en San José, en Colonia, por allá en Agraciada, En Soriano, sí. con Colonia y Soriano. Las cuestiones que viven las compañeras y compañeros de Vintelux en la Onodra, en el Dulce, donde nos encontramos con situaciones complejas, preocupantes por represión sindical, ¿no? Trabajadoras y trabajadores que fueron 6 trabajadores despedidos por estar manifestándose y movilizando en defensa de reivindicar su salario, el pago de su salario vacacional. El patoterismo que se dio por parte del empresariado en Friopan contra delegados sindicales. Hoy, a nivel de la industria láctea, estamos afiliando trabajadores en la distribución y automáticamente fueron despedidos. En este caso también, en una empresa Transmadrid se llama la empresa. Cuestiones que podríamos identificar, y acá trato de seguir, no extenderme tanto, pero que se vienen dando en el marco de la construcción. Hoy todos vemos la
las tristes noticias de la industria, de la empresa china, que hoy viene denunciando los compañeros de Zunca, de las formas y la construcción que vienen, de las formas de trabajo precarizadas que vienen llevando adelante de una forma extremadamente jodida y que termina con la muerte de trabajadores en accidentes laborales, pero que a la misma vez también hay conflictos en la construcción vinculados a intereses intrapatronales en el puerto, que hoy envían 130 trabajadores al seguro de paro en el puerto, y que a la misma vez la empresa Balsa y Asociados también empieza a bajar martillo y define que cierran por completo sus actividades, y que en este caso las trabajadoras y los trabajadores, bueno, nuevamente quedan desamparados en esa lógica. Y así podríamos enumerar 2 o 3 conflictos más en la construcción. Y si vamos a la industria frigorífica, procesos de cierre, de retirada de industrias, empresas extranjeras que se han ido retirando a lo largo y ancho del país, o un formato de trabajo como aplica la empresa Minerva, donde envía el seguro de paro a trabajadoras y trabajadores y luego presiona con que para retornar rebaja salarial, si no, no retornás, ¿no? Entonces, y si a esto le agregamos que todavía a esa propia industria le instalan sobre un decreto en términos salariales con la pérdida de la ultractividad de los beneficios, bueno, vaya si tenemos un inicio de año, y seguramente acá omití hasta algunos y reduje porque no estuve hablando de cada uno de los frigoríficos, por ejemplo. Pero vaya si tenemos situaciones de conflictos y de situaciones preocupantes en defensa de los puestos de trabajo y de las fuentes laborales. Y vaya si tiene sentido la necesidad de brindar la solidaridad del movimiento sindical, de entender la necesidad de que hay que dar una respuesta rápida, que frente a hechos de estas características, por un gobierno de turno que se está yendo, no hubo respuestas o hubieron dilatorias que no resolvieron este tipo de cuestiones, pero que a la misma vez tiene la necesidad de una gran plataforma en nuestro país, de, por ejemplo, ingresar en un diálogo que vaya hacia una agenda nacional para el desarrollo. Que tenga la perspectiva de la discusión de la matriz productiva nacional, la perspectiva de la generación de puestos de calidad, la perspectiva de un modelo de desarrollo productivo nacional territorialmente responsable. ¿Y a qué nos referimos con esto? De la responsabilidad que tiene que tener también para un desarrollo productivo real, en términos empresariales, de que las inversiones no se pueden estar dando básicamente concentradas acá en los entornos cerquitas del puerto, como si el resto del país no importase. Exactamente, porque además lo que mencionabas es que muchas veces, por ejemplo, el pueblo de La Graciada depende de lo que es Isusa. Yo soy de Dolores Soriano y es gente trabajadora que se radicó allí para trabajar allí. Entonces, cortar la fuente laboral también no solo afectar a la familia, sino a toda una ciudad. Mismo lo que pasa con Cardona y Florencio Sánchez en Colonia y Soriano. Y a veces también quizás que no hay una intervención o no hay respuestas por los gobiernos departamentales, o no hay un conocimiento, hay una cuestión acerca de no involucramiento, o quizás, bueno, dialogamos, pero no hay como soluciones tampoco inmediatas de acercarse y, bueno, ver qué es lo que está pasando. También, por otro lado, lo que hablábamos el miércoles pasado en el programa, con respecto a Yasaki, sin ir más lejos, la productividad había sido muy alta, había felicitaciones a los trabajadores y trabajadoras por los resultados. Tiempo después cierran con Toyota en Argentina y tiempo después deciden, cerrado el contrato, retirarse y dejar estas 1.200 familias. Entonces, vaya si habrá que discutir la productividad, o sea, el plan de desarrollo nacional, y ver a qué lado apuntan, porque no puede pasar tampoco que las inversiones vengan y después se retiren y la gente queda rehén y sin puestos de trabajo, y ni que hablar que la economía no se... Ese tipo de realidad es sumamente necesario, ese tipo de planteo, la discusión de la productividad, de cómo nosotros podemos defender la redistribución de esa productividad. Exactamente. Que sea no solo en una discusión en términos salariales, puede serlo también en la propia lógica de la discusión de la reducción de la jornada o la semana laboral. Exactamente. Para con las trabajadoras y trabajadores, porque es una perspectiva sumamente importante que permite, por un lado, discutir la distribución de la riqueza, discutir la distribución de la rentabilidad, de la productividad. Por el otro lado, permite a la misma vez discutir también cómo avanzamos y crecemos en bienestar
a nivel social, en términos de tiempo libre, tiempo para De recrearse, ocio. tiempo para la familia, pero a la misma vez también permite, como en el marco de la revolución tecnológica automatizadora que está instalada en el mundo, nosotros también podemos avanzar en la discusión de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, en términos de distribuir los puestos de trabajo. En el tema Coleme nosotros hicimos propuestas que permitían con un mismo costo a la empresa seguir trabajando con el 100% de los trabajadores sin tener que despedir a ninguno. Bueno, los sectores empresariales negaron rotundamente eso porque el interés de ellos pasa básicamente por la represión sindical y no pasa en realidad con la intención de poder avanzar en algún tipo de acuerdo que contemple a la totalidad. Pero en fin, ese tipo de propuestas son sumamente necesarias. La discusión esa, junto a las políticas de complementariedad regional, esa lógica es una cuestión que tiene que estar en el marco de una plataforma sumamente necesaria, donde no puede haber una cuestión de que la avaricia de querer avanzar frente a la desregulación que pueda vivirse en el Paraguay o cuestiones de que faciliten en algún otro país vecino nos lleve a una lógica de que, bueno, mientras me sirve y me proponen contratos con exoneraciones interesantes en el país, yo me instalo, llego, estoy, pero al día 2 de que se me venció las exoneraciones que yo tenía, levanto la cachapa y me retiro. Bueno, en ese sentido hay que pensarlo en esa lógica. Nadie dice que no vengan inversiones, ahora sí es sumamente necesario ver cómo se mantienen puede, y que se quedan. O sea, no es hecho de que ganamos y nos vamos con la plata hacia el exterior. O sea, que las inversiones vienen, pero también las ganancias que queden en el país. Cómo el desarrollo puede ser sostenido. Exactamente, y prolongado. Y de forma integral. Exactamente, y prolongado en el tiempo. No es una cosa que, como una curva que asciende y desciende de acuerdo a los intereses empresariales. O sea, ahí también tiene que haber quizás otras medidas y hay que discutirlo quizás también en el Parlamento, qué normativas se van a dar y amparar también para los trabajadores. Quizás también sea hora de rediscutir algunas leyes y que amparen justamente no solo las empresas, las inversiones, pero también los ingresos y la riqueza en el país. Se viene un diálogo social por la seguridad social que tiene que instalarse, y vaya si no es un buen momento para entrar a discutir ese tipo de cuestiones. Exactamente, por eso en clave y en perspectiva de lo que mencionaban anteriormente. También me quiero quedar con contar una anécdota que en el acto del Club Cordón, previo a... nos saludamos incluso esa noche, ver la gente también como que se había involucrado acerca de las firmas, también creo que es una señal clara en esto de que hoy en día se ha designado a la persona que va a encabezar el diálogo social. Esperemos que sean, a mí me parece como un poco contradictorio, debo reconocer que me generó como ciertas tensiones por cómo se había dado quién es la persona designada. Bueno, creo que es un prejuicio a nivel personal, espero que el diálogo se pueda dar, pero sí me gustaría saber cuáles son las perspectivas de la central en base a este diálogo, si es a cómo se va a trabajar territorialmente con los sindicatos y cuáles serán las estrategias. En principio, y mirá, voy a dar esta última pregunta a una respuesta que dejé inconclusa de cuando empezamos la conversación. Tenemos una serie de desafíos importantísimos en este 2025, ¿no? Nosotros hoy estamos frente a este escenario de acciones empresariales, como venimos hablando, con represión sindical, con retirada de empresas, con acciones de medidas jodidas en términos de deterioro de los puestos de trabajo, con definiciones jodidas en términos de qué es lo que se quiere por parte de la perspectiva de estas empresas que se retiran para la lógica nacional. Frente a este combate que nosotros estamos teniendo el día de hoy, estamos en el medio de tránsito de un cambio de administración del país, cambio de gobierno. Nuestra central para este año tiene también el gran desafío, bueno, en este caso estábamos hablando, ¿no? El desarrollo, el diálogo social. El diálogo social. No solo el que estamos reivindicando por una agenda nacional para el desarrollo, sino también el de la seguridad social, que ahora ya hago mención. Tenemos por delante en nuestro Congreso, a nivel de nuestro PIT-CNT, el presupuesto nacional que va a estar instalado en este mismo periodo, al igual que los consejos de salario. Sí, las discusiones por ramos grandes de consejos de salario que va a estar instalada, donde nosotros estamos diciendo, bueno, la gobernanza de lo que es el Consejo Superior Tripartito, público y privado, es una cuestión sumamente fundamental ponderarlo y que tenga una priorización en este marco también.
Pero cuando nosotros hablamos hoy, sin duda tenemos un desafío que esperemos inicie lo antes posible, que tiene que ver con ese diálogo social por la seguridad social, que era la consulta que tú hacías. Digo porque hoy empezamos diciendo qué desafíos teníamos, cómo cerramos el año anterior y cómo empezamos el que viene. Obvio. Vaya si este año tenemos mucho, ¿no? Y en este caso, en el marco del diálogo social por la seguridad social, nosotros también lo planteamos en la reunión con el presidente de la República entrante, con Yamandu Orsi. Y para nuestro entender, lo primero que hay 3 postulados claros que nuestra central va a estar llevando y avanzando en esa lógica que tiene que ver con lo que nosotros levantamos en el marco del plebiscito, ¿no? Lo que significa priorizar la defensa de mejorar las condiciones de ingreso en el marco de las jubilaciones es sumamente necesaria. Totalmente. De priorizar la necesidad de volver a recuperar aquellos años que se nos arrancaron de vida en términos de lo que significa la edad jubilatoria y poder volver a los 60 años de edad, sigue siendo sumamente necesario, y de seguir luchando contra el lucro en el marco de la seguridad social, de un sistema previsional que incluso forma parte del programa de gobierno del Frente Amplio. Bueno, entendemos que esos son 3 principios fundamentales que nosotros vamos a estar defendiendo. No quiere decir que nuestra discusión del marco de la seguridad social vaya a acabar ahí. Y ahí hay una gran cuestión de equipos de trabajo que va a haber que va a tener que avanzar, que va a tener que conformarse. ¿Por qué? Porque la discusión de la seguridad social va a tener que ser mucho más amplia, el Sistema Nacional de Cuidado, las cuestiones de la niñez, de género, la perspectiva de nuestros queridos y queridas jubiladas y pensionistas, las cuestiones de seguir en una lógica de pensar hacia adelante y no hacia atrás, como se ha venido haciendo en esa definición que ha existido con la seguridad social, porque se ha pensado en la seguridad social en recorte, fue lo que hizo la 20.130, y nosotros entendemos que la seguridad social tiene que pensarse en la lógica de avanzar hacia adelante, de conquistar nuevas prestaciones, nuevos derechos. Tiene que poner sobre el tapete, no solo en una estrategia nacional para el desarrollo de nuestro país, sino en una lógica también de la seguridad social, en una perspectiva de analizar y discutir una reforma tributaria de segundo nivel, de mayor profundización, de discutir cómo se va a estar aportando, porque en esa lógica reducida que hicieron, pero con claridad hacia quién estaba orientado el ajuste y en el marco de la reforma de la seguridad social, colocaron expresamente ese peso sobre los sectores más vulnerables, que son las trabajadoras, los trabajadores, los jubilados, los pensionistas, y tomaron una definición que solo iba hacia atrás, en recorte, porque si en esa misma lógica no se orientó, no se pensó en una lógica de cómo aportaban a la seguridad social aquellos sectores más privilegiados de la sociedad, bueno, evidentemente que son los sectores más pudientes, ese 1% extremadamente rico dentro de nuestro país, bueno, indudablemente en esa línea hay que ir pensando en este momento, pero bueno, para esto la necesidad de la construcción de un gran equipo de trabajo que pueda avanzar en esa lógica, y por lo tanto yo no me adelanto a lo que debe construir un colectivo que tiene que instalar por delante. Sí, lo que podemos decir desde ya, hoy hubo un avance muy importante en lo que significó el proceso del plebiscito y que coloca algunos postulados por delante ya que a priori podemos decir van a estar presentes, y ya lo hemos dicho. Hay una buena señal de lo que decías, de que se ya puede reunir con el futuro presidente electo y también con quien va a ser Juan Castillo, el ministro de Trabajo. Digo, eso también es bueno, ¿no? De esa señal de recibir a la central, de los planteos que se hacen, de bueno, cómo podemos diseñar una cuestión en conjunto, de trabajar los aportes que puede plantear la central, después debido a un congreso también que se va a estar dando. No sé si, creo que no hay fecha todavía confirmada, pero más o menos nos vamos a ir rondando mitad de año por ahí, una cosa de esa, ¿no? En realidad, lo primero, ahí hay que resaltarlo, ¿no? Nosotros normalmente somos recibidos por las representaciones del Ministerio de Trabajo cuando asumen. Hoy hubo un precedente muy importante que significó que el primer día que fueron designados, sin duda, como son compañeros que pasaron por nuestra casa, por nuestra central, son parte, al día 1 de ser designados estuvieron en la central, y posterior, bueno, no solo que tuvimos la reunión formal a nivel de secretariado ejecutivo del PIT-CNT junto con el equipo designado del Ministerio de Trabajo, sino que así también
creo que ha existido un desfile de instancias que se han ido dando, sindicato tras sindicato, planteando y colocando las preocupaciones, muchas de ellas en cuestión de perspectiva programática hacia adelante, pero también definidas en muchos casos por las urgencias de estas dilataciones que se han ido dando y de preocupaciones que tenemos sobre la mesa que no se han resuelto y que hoy hay una gran premura por la necesidad de las familias que están directamente vinculadas en las situaciones conflictivas que necesitan soluciones. Entonces, eso hay que saludarlo, hay que reconocerlo, claro, ¿no? Y sin duda, la instancia que se tuvo así con Presidencia y el equipo de Presidencia, que también es sumamente, era sumamente necesario. Así yo hoy he ido acá enumerando algunas de las cuestiones que han colocado. Aprovechamos que estamos con compañeros de la educación. Se saludó también en esa misma lógica el hecho de que se diga que se van a reinstalar los consejos, ¿no? Exactamente. Esa es otra cuestión. Querer la gobernanza de la educación con los que efectivamente la siembran día a día y la trabajan y la conocen y la saben, sin duda es una cuestión sumamente importante, como de la misma forma reivindicamos la instalación del Congreso de Educación, una cuestión sumamente necesaria de carácter urgente. A esto quiero decir, pues no lo mencioné, la necesidad de la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud es otra de las cuestiones que nosotros colocamos en ese tipo de reuniones, en esas reuniones que tuvimos con Presidencia de la República. Pero como lo decimos, ¿no? Es un elemento sumamente importante el hecho de haber podido tener estas instancias y de haber colocado esta plataforma de nuestro PIT-CNT, esta perspectiva de estar hoy esperando una respuesta en virtud de los planteos que se han desarrollado, de poder tender puentes que van a ser necesarios en términos de vínculo y de diálogo hacia adelante. Bueno, tiene una valoración extremadamente positiva y bueno, nosotros quisimos hacer toda esta serie de planteos que son sumamente necesarios y nosotros buscamos que tengamos un cambio profundo a nivel de la sociedad. No va a poder existir desarrollo en la sociedad si no hay una lógica de un cambio de la matriz productiva, si no empezamos a entender cómo se va a atender las políticas de la ciencia y el desarrollo, ¿no? De la inversión en ciencia y desarrollo, ¿no? Porque se hace gárgaras a veces por muchos actores de hablar del mundo en Europa y de las cuestiones y las políticas que se desarrollan allá, y hay que decirlo, ¿no? Mientras en el Uruguay se destina el 0,5% para la investigación y el desarrollo del Producto Bruto Interno Nacional, en las políticas del mundo más avanzado se destina entre 3 y 4% para ese tipo de políticas. Bueno, sumamente necesarios, y todo este tipo de cuestiones han sido parte de estas reuniones que mencionamos. Bien, la verdad que no, celebrar que la central esté desarrollando estos trabajos, que esté profundizando en cada tema. Digo, día tras día uno ve en la prensa y en las noticias cómo se intenta desestabilizar la central, o sea, cómo se intenta con agravio, siempre culpar a los trabajadores y las trabajadoras de que no aportan, de que lo único que hacen es trancar y poner un palo en la rueda, todas esas cosas que se nos dicen y que nos agravian. Digo, desde el otro lado de la central, lo único se pone un pienso, se ponen documentos arriba de la mesa, se habla con las autoridades, se explica todo lo que la central piensa colectivamente, se traslada. La verdad que digo, enorgullece mucho, se mostró mucho con la campaña del plebiscito, de que esa campaña de terror que se instauró y que nosotros supimos defenderla desde otro lado, de explicándole a la sociedad, a los trabajadores y a las trabajadoras, de que pusiera ese voto, por qué lo pusiera, no entrando a esa guerra que ellos quieren que se entre. Y la verdad que cada vez que pasa la central pone ese granito de arena de decir, no, nosotros queremos una sociedad, construir esta sociedad entre todos y entre todas, aportando desde nuestro lado, nuestra visión, y eso hace que la militancia, la verdad, esté tranquila diciendo, bueno, tenemos una central defendiéndonos, o sea, que está no solamente como aportando a la sociedad seriamente. O sea, que es lo que nosotros, la verdad que yo, al menos desde mi posición personal, lo celebro, y ahora te lo digo a vos en nombre de todo el secretariado, pero de los que trabajan en el secretariado ejecutivo ahí de la central, la verdad que da mucho gusto ver ese trabajo, porque
Bueno, con Se estos- palpita, con- se claro, con palpita, estos pequeños exacto. detalles que nosotros hacemos para salir a comunicar a los compañeros en qué andan, o sea, traer un secretario de organización de PCNT que explique estas cosas que son fundamentales para los compañeros y compañeras y que, bueno, nada, o sea, agradecerte, la verdad, muchas gracias Sí. por Y también comentarte que están en los compañeros Pablo Jorge, que dice arriba Enrique, gran defensor de los derechos de los trabajadores y mejor como persona. Bueno, como para ir cerrando la entrevista, recordar que mañana va a haber una mesa representativa, así que a estar atentos de las novedades que surjan en el correr de las horas acerca de, por lo pronto, un paro que se va a definir en el día de mañana para el próximo jueves, y también acompañar a la marcha que se va a hacer desde Ruta 8 hacia Montevideo por parte de los compañeros y compañeras de la Coleme. ¿Es así? Sí, efectivamente, sí. En ese caso, bueno, primero mañana esperar a las resoluciones tal como tú mencionabas. Si se confirma el hecho de un paro parcial a nivel de todo el PCNT, a invitarlos a acompañarlos, ni bien está instalada la carpa también, porque con la Confederación de Sindicatos Industriales y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea tenemos resuelto la carpa en defensa de los puestos de trabajo y de la industria nacional, y por eso, bueno, los vamos a invitar también Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. va a ser en solidaridad con los conflictos que se van a estar desarrollando en este proceso, y que, bueno, estar atentos también, porque, bueno, de ahí van a ver la noticia de la propia mesa representativa, que también lo consultabas, con relación al Congreso del PCNT, Claro. que se está pensando en mayo de este año, Ahí va. Bien. la realización del mismo. Y No lo bueno, hagan el 30 de mayo, entonces- que es mi cumpleaños, si no. entonces vamos a avanzar en esa lógica, así que bueno, el día de mañana va a estar sesionando a nivel del PCNT, y en el horario de la tarde vamos a estar con el Frente Nacional de Organización, Sí, que bueno, que los esperamos Vamos a estar también ahí. aquí, Bueno, ahí para que todas las ahí está la resoluciones secretaria. políticas que se toman en la mesa las estemos instrumentando Ahí y va. trabajando operativamente en el Frente Nacional de Organización del PCNT. Bueno, nos vamos a esperar, capaz que nos encontramos en otra vuelta, en otra instancia, te invitamos si querés venir, si te pasaste bien. Estamos a las Capaz órdenes, que- nos sentimos como casa. Le mando un saludo a Pablo Jorge y a la Mirá, barra, mandale, porque sí. Y a toda la es barra. compañero de que lo que está en la carpa allá en Cerro Largo, Bueno, Hermelo. un saludo. Mirá, Por eso el bien. presidente del sindicato. Entonces, mandarle un abrazo grande, un apretado abrazo, porque también Claro que es sí. un compañero Sí, sí. De todas las horas que Vamos para arriba. resolver el día de hoy la realidad de esa familia vienen desarrollando la olla para resolver el día a día, y bueno, y sabemos que ahora se vienen los comienzos de clase y todas las complicaciones que Exactamente. para todos estos trabajadores y trabajadoras que la están pasando bastante mal. Bueno, apretado abrazo y la solidaridad. Un gran saludo. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Nos vemos a la vuelta, Mequique. Gracias por venir.